¿Cómo están, chicos? El tema del día de hoy, reseña histórica de la tabla periódica, en el cual aprenderemos cómo es que se desarrolló todo este concepto acerca de la tabla periódica y la clasificación de los elementos. Pues mira, en la reseña histórica empezaremos hablando acerca de Jacobo Berzelius. Aquí tenemos su imagen de él. Jacobo Berzelius es el que ideó el moderno sistema de notación química, es decir, es quien ideó los símbolos de los elementos químicos. Además, va a ser el descubridor de los elementos como el torio, el cerio y el selenio. ¿Cómo clasificó a los elementos Jacobo Berzelius? Él va a clasificar a los elementos en dos tipos: electropositivos, que hoy conocemos como metales, y electronegativos, que hoy conocemos como no metales. Los electropositivos se caracterizan por perder electrones, mientras que los electronegativos se caracterizan por ganar electrones. También tenemos a Marcel Proust. Él en 1815 va a tener una propuesta, una teoría, va a proponer una teoría en la cual él va a indicar de que los átomos son agrupaciones de átomos de hidrógeno. Es decir, todos los demás átomos están constituidos por átomos de hidrógeno, siendo entonces para él que las masas atómicas de los elementos son múltiplos del hidrógeno. Entonces diríamos que el hidrógeno es el elemento generador, y de él se van a derivar todos los demás elementos. Entonces el helio tendría que ser la unión de 2 hidrógenos, el litio tendría que ser la unión de 3 hidrógenos, el berilio de 4 hidrógenos y así sucesivamente. Luego esta teoría va a ser descartada porque se va a descubrir que el helio en realidad tiene 4 veces la masa atómica del hidrógeno. Así que eso no coincidía con lo que proponía Marcel Proust. Aquí presentaremos a Johann Dobereiner. Él va a agrupar a los elementos en grupos de 3, a los cuales les va a llamar triadas. Según Dobereiner, los elementos que conforman una triada deberían tener propiedades semejantes y nos va a proporcionar una ley de triadas. En esta ley de triadas, él nos va a indicar de que la masa atómica del elemento central va a ser igual a la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos de la triada, ¿no? Aquí tenemos la fórmula con la cual podríamos calcular la masa atómica del elemento central. En este caso, la triada de los elementos ABC, la masa atómica de B tendría que ser igual a la masa atómica de A más la masa atómica de C dividido entre 2. A ver, veamos, apliquemos esto en un ejemplo. En este ejemplo me dice determine la masa atómica del sodio en la siguiente triada. Aquí tenemos la triada, el sodio masa atómica Na, no sabemos su masa atómica. Entonces aplicamos la fórmula. Masa atómica del sodio tendría que ser igual a la suma de las masas atómicas de litio y potasio, 6,94 más 39,10, y lo tengo que dividir entre 2. Esto me da como resultado 23,02. Entonces, es la masa atómica aproximada del sodio. Johann Dobereiner nos va a presentar alrededor de 20 triadas. Entonces, aquí yo te voy a mostrar algunas más. Aquí tenemos la triada del calcio, estroncio, bario, la triada del azufre, selenio, teluro, y la triada del cloro, bromo, yodo. Ahora presentemos a Alexander Chancortuis. Él, a pesar de no ser químico en realidad, va a proponer una forma de clasificar a los elementos. Él es un geólogo, pero con muchos conocimientos acerca de la química. Aquí tenemos su imagen. Entonces, ¿qué es lo que propone Chancortuis? Bueno, él dice que se debe trazar una línea alrededor de todo un cilindro con un ángulo de elevación de 45 grados, y además se debe trazar 16 líneas verticales a los cuales les va a llamar generatrices. En la línea helicoidal va a colocar los elementos en forma ordenada según sus masas atómicas, en forma creciente. Y luego va a colocar estos elementos que coincidan en las intersecciones de la helicoidal con las generatrices.
y va a decir además que en una misma generatriz se van a ubicar elementos que tienen propiedades químicas semejantes. Entonces ya sabes, Chancourtois va a colocar los elementos en orden creciente de sus masas atómicas. Aquí tenemos dos gráficos que nos indican más o menos cómo era la propuesta de Chancourtois. Aquí tenemos la línea helicoidal y tenemos aquí también las generatrices. A esta forma de clasificar los elementos se le apodó el caracol telúrico. Ahora tenemos aquí a John Alexander Newlands. Newlands nos va a proponer que los elementos se deben agrupar de 7 en 7 y a estas agrupaciones de 7 elementos le va a llamar octavas. Y nos va a proporcionar una ley de octavas. La ley de octavas decía que cada 8 posiciones encontramos un elemento con propiedades semejantes. Y justamente de aquí deriva su nombre, ¿no? De cada de estas agrupaciones. Porque él, en lugar de llamarle hectavas, ya que contenían 7 elementos, le va a llamar octavas. Y se debe a la ley de octavas. Aquí tenemos 3 octavas que él propuso. Él va a mantener esta idea de que los elementos se deben ordenar de acuerdo a sus masas atómicas. Y si, por ejemplo, nos ubicamos en el elemento nitrógeno y contamos 8 posiciones, entonces vamos a llegar hasta el elemento fósforo y ellos dos van a compartir propiedades semejantes. Entonces, así es que se cumplía la ley de octavas. Claro está que esto, conforme iban avanzando las octavas, ya se iba a dejar de cumplir. Y es por eso que esta teoría va a ser desechada luego. Ahora, hablemos acerca de Dmitri Mendeleev. Él va a ser el creador de la primera tabla periódica y nos va a proporcionar una ley periódica antigua, la cual decía que las propiedades de todos los elementos son funciones periódicas de sus masas atómicas. Justamente por esto se le llamó tabla periódica, porque fue el primero que va a relacionar el cambio de las propiedades de los elementos con el cambio de las masas de estos mismos elementos. ¿Está bien? Entonces, los demás científicos que trataron de clasificar a los elementos, como Newlands, Chancourtois y todos los anteriores, jamás relacionaron estas propiedades con algún tipo de cambio que experimentaban estos elementos dentro de sus características. En cambio, Mendeleev sí lo va a hacer. Aquí les voy a presentar la tabla periódica de Mendeleev. Esta presenta 63 elementos que se han descubierto hasta ese momento. Además está dividido en 12 filas a las cuales se les llama series y 8 columnas a las cuales les llamó grupos. Mendeleev nos va a indicar de que en una misma columna se van a encontrar elementos con propiedades semejantes, ¿no? Y nos va a dar una idea de lo que es la familia. Entonces, otra de las cosas que podemos decir acerca de esta tabla periódica de Mendeleev es que no se habían descubierto aún los gases nobles, por lo tanto no había dejado espacio para ellos. Si se hubiese descubierto un gas noble en ese momento, no habría forma de ubicarlo, ya que en una misma columna deben haber elementos con propiedades semejantes y ya que los gases nobles no comparten propiedades con todos los demás elementos, entonces se tuvo que haber, se hubiese tenido que hacer una columna para solamente los gases nobles. ¿Cuáles son las ventajas de esta tabla periódica? Primero, que vamos a tener una visión más general de la clasificación periódica. Segundo, que Mendeleev va a dejar espacios para elementos por descubrir, a los cuales le va a dar nombre y además nos va a proporcionar sus propiedades, ¿no? Él va a tratar de adelantarse el tiempo y va a proporcionar las propiedades de dichos elementos que aún no se han descubierto con mucha aproximación. Acá en esta tablita voy a colocar al elemento germanio, el cual fue llamado eka-silicio por Mendeleev, y vamos a ver cómo él va a describir a este germanio, y lo va a hacer con mucha certeza. Entonces, vamos a hablar acerca del peso atómico. Mira, los pesos atómicos son muy cercanos, el color del metal también va a ser muy cercano,
igual que la densidad, mira. La fórmula del óxido que va a indicarnos Mendeleev que va a formar este tipo de, este elemento es EO2 y luego el germano, cuando es descubierto, vamos a conocer que él forma el GeO2, ¿no? Entonces, Mendeleev acertó en esto, ¿no? Luego la densidad del óxido, mira, es muy cercano también, 4,7 gramos por mililitro, y luego se descubre que es 4,7 gramos por mililitro. Es más, lo hizo exactamente en este caso. La temperatura de ebullición, Mendeleev va a decir que va a ser menor de 100 grados Celsius y luego se va a determinar que es 86 grados Celsius cuando se descubre a este elemento. Entonces, aquí te voy a colocar además una tabla con los nombres de elementos que él va a dar y que luego van a ser descubiertos, ¿no? Y entonces el ECA-aluminio, por ejemplo, luego va a adoptar el nombre de galio. El germanio fue llamado ECA-silicio por Mendeleev. El renio va a ser llamado ECA-manganeso por Mendeleev. El polonio ECA-telurio. Y por último el escandio ECA-boro. Pero esta tabla periódica tiene además ciertas desventajas, ¿no? Como por ejemplo, no sitúa el hidrógeno en un lugar adecuado, aunque esto pasa también en la tabla periódica actual. El hidrógeno aún no consigue un lugar adecuado dentro de esta tabla. Además, no hay separación entre elementos metálicos y no metálicos, todos están entreverados. En la tabla periódica actual, y eso ya se resolvió, los metales están a la izquierda, los no metales a la derecha. Además, Mendeleev va a cometer un error al indicar de que los elementos solo poseen una valencia, con lo cual podríamos decir que estos elementos solamente podrían formar un tipo de compuesto, por ejemplo, un solo tipo de óxido. Y ya sabemos que hay elementos que pueden formar más de un tipo de óxido, como el carbono, por ejemplo, él puede formar dos tipos de óxido, el óxido carbonoso o anhídrido carbonoso y el anhídrido carbónico. Además, ciertos elementos no van a cumplir con la ley que él va a proponer, ¿no? La ley periódica antigua, ¿no? Según esto, los elementos deberían ordenarse según sus masas atómicas, de menor a mayor. Pero, por ejemplo, el cobalto y el níquel lo van a hacer de manera contraria. Mira, aquí vamos a señalar sus masas atómicas. Entonces, la masa atómica del cobalto, 58,93319, y el níquel, 58,6934. Por lo tanto, el níquel debió estar primero que el cobalto. Pero no fue así porque Mendeleev prefirió que el níquel esté en el siguiente grupo, ya que en ese grupo había elementos con propiedades semejantes a él. Lo mismo con el cobalto, él debió estar en la columna anterior porque en esa columna había elementos con propiedades semejantes a él. Eso mismo va a pasar con el teluro y el yodo, y va a pasar también con el uranio y neptunio, el plutonio y el americio, y otros elementos más, pero estos principalmente. Bueno, aquí vamos a resolver algunos ejercicios de la ficha. Mira, en la número 1 nos presentan algunas proposiciones y nos piden que dé una pequeña explicación. Bueno, en número 1 en romano dice el primer elemento químico fue el oxígeno. Eso es falso, porque el primer elemento creado después del Big Bang va a ser el hidrógeno. Número 2, dice los elementos se ordenan por tamaños atómicos según Proust, no se deberían ordenar según la masa pues que les corresponde, que es múltiplo del hidrógeno, ¿no? Acuérdate que él decía que los elementos son uniones de átomos de hidrógeno y que entonces estos elementos presentaban masas múltiplos de la masa del hidrógeno. Número 2 dice, según la ley de, los elementos se ordenan de tal manera que el octavo elemento tiene propiedades similares al primero. Entonces tengo que completar la frase de manera coherente. Aquí dice, al final en la última línea dice que el octavo elemento tiene propiedades similares al primero, así que con esa línea yo puedo acordarme de quién se trata, ¿no? Primero, esta ley debe ser la ley de octavas, quien dice que los elementos se ordenan de 7 en 7, de tal manera que el octavo elemento tiene propiedades similares al primero.
En la número 3 tenemos que relacionar. Ley de triadas fue propuesta por Dobereiner y la ley de octavas va a ser propuesta por Newlands. Entonces, la relación es 1 con B y 2 con C. En la número 4, el enunciado, las propiedades de los elementos son función periódica de su peso atómico, corresponde ¿a quién? Entonces, cuando te hablan de función periódica de su peso atómico, eso quiere decir que las propiedades están relacionadas a la masa, ¿no? Al peso. Y esto lo va a decir Mendeleev. ¿Qué parámetro utilizó Mendeleev para ordenar a los elementos químicos? Justamente la masa atómica. En la número 6 dice, escribe el símbolo químico de los siguientes elementos. El arsénico sería AS, el bismuto BI, el antimonio SB. En la 7 dice, escribe el nombre de los siguientes elementos químicos. PO sería polonio, ZN sería zinc, Mg, magnesio. Y mira, aquí en la número 8 me piden que determine la masa atómica del elemento B, o sea, X, disculpen, del elemento C, ¿no? Me piden hallar el valor de X. Y para eso tengo que acordarme de la ley de triadas que decía que la masa atómica del elemento central de una triada es igual a la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos. Por lo tanto, a resolver eso, ¿no? Tendría que 25 es igual a 23 más X dividido entre 2. El resultado tendría que ser X igual a 27. Bueno, chicos, espero que hayan comprendido. Espero que en la siguiente clase podamos terminar los demás ejercicios. Gracias.